¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buen sábado para todos ustedes. Como siempre, el encuentro aquí en Identidad, el programa de todos los docentes privados de Córdoba, de toda la familia que está en casa con muchas ganas hoy de charlar, de dialogar un poquito. Y hoy un programa especial porque vamos a hablar sobre maternidad. Vamos a abordar la reproducción, la fertilidad, de qué se trata, las nuevas familias de hoy, de todo. Por eso me voy al encuentro ya mismo con los invitados de hoy. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, los vamos a presentar. Están aquí con nosotros Guadalupe Samar, que es comunicadora social, que es también la autora del libro Hacia la Maternidad. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Está también con nosotros Cecilia Taburet, que es psicóloga, que es coordinadora de reproducción asistida del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Y nos acompaña también el doctor José Sadlarcher, que es especialista en medicina reproductiva. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a los tres. Digo, hablar de padres, de madres, de maternidad, del camino de la maternidad, digo, uno no puede visualizar un camino porque hay miles, ¿no? Sí. Miles de maneras. Sí, Bueno, y cada vez más, y también uno tiene el ideal. Yo siempre digo, yo cuando, por ejemplo, en mi caso quería ser mamá, dije, bueno, voy a buscar, me voy a comprar una prueba de embarazo casera, va a dar positivo, 9 meses después voy a tener un hijo. Y no es tan fácil. No es tan fácil, hay toda una ciencia alrededor y hay muchos mitos alrededor de la maternidad, muchas presiones que entran a jugar que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con el mandato y también con esto de que las mujeres hemos conquistado muchos lugares y hemos postergado nuestra maternidad en muchos casos y de repente te ves con que hay un reloj biológico que lamentablemente te indica que la maternidad, podés postergar muchas cosas, pero la maternidad a veces cuesta más cuanto sos más grande. Entonces, hay muchas formas de maternar, hay muchas formas de tener el deseo de maternidad y no siempre es tan fácil, ¿no? Totalmente. Y ese reloj biológico que decís que también genera una presión, ¿no? Total. ¿Cómo se vive ese momento? Claro, el mandato social, ¿no? También está allí y lo que implica esto del ideal. ¿Qué es lo que sucede? Como decía Guada, esto de que uno quiere quedar embarazado y piensa que va a ser de una manera natural, espontánea, en fecha, en término, y cuando no sucede por diferentes situaciones, ¿no? Sí. Esto los psicólogos lo llamamos una crisis vital, porque se ve amenazado el proyecto de vida vital, ¿no es cierto? Entonces es algo disruptivo que genera mucho malestar, angustia, incertidumbre y además es ¿ahora qué? ¿Qué hago ahora con esto que me pasa? ¿Sí? Muchas veces hay un sentimiento de vergüenza o de callarse o de no saber si ir a un especialista o no. Por suerte hoy en día hay mucha más información, ¿sí? Hay mucho más contención y me parece que eso es un gran avance de hoy en día, ¿no? Que las personas tienen más información. Sí. Y es importante entender que no haya sobreinformación. Esto me parece que también es clave, ¿no? Porque totalmente, en esto de querer correr y tener resultado como una carrera, ¿no? El embarazo se torna algo obligatorio como una carrera, genera justamente lo contrario y no ir a fuentes oficiales a preguntar y hacer las consultas de fertilidad. Absolutamente. Y hablando de fuentes también oficiales, doctor, digo, ha avanzado muchísimo la ciencia, hay una ley también, digo, para todas aquellas personas que están en este momento sin saber qué hacer. Sí, creo que si bien son múltiples aristas en los que uno puede ir avanzando, hay 2 puntos que ellas acaban de mencionar que son claves. Uno tiene que ver con que estamos ante la primera generación que ha postergado la maternidad tanto tiempo. Si nosotros pensamos en 2 generaciones atrás, nuestras abuelas habían decidido ser madres mucho antes que lo que deciden hoy nuestras hermanas, nuestras parejas, ¿sí? En el caso nuestro, nuestras pacientes. Esa maternidad se ha corrido 15 o 20 años en 2 generaciones, pero biológicamente somos iguales. Ahí hay un primer concepto que es muy importante transmitir a las mujeres. Digo a las mujeres y no a las pacientes, ¿no? Hay que llegar antes de que la persona, que la mujer se transforme en una paciente, hay que llegar antes. Felizmente hemos tenido muy buena información a lo largo de los últimos años sobre métodos anticonceptivos y cómo postergar la maternidad, y cómo ser madres cuando uno lo decide. Eso está muy bueno. Creo que el sistema de salud y todos los actores del sistema de salud hoy tienen una deuda que es
así como le decimos a la mujer de 20, así podés cuidarte y no ser mamá todavía, también decirle a la de 25 o la de 30, cuidado, que tu fertilidad no es eterna y que tenemos que tomar decisiones oportunas, a tiempo, para que no te transformes en una paciente. Y en tu caso, en primera persona, Guada, fue muy, muy dura tu historia. Sí, fue larga. Yo de hecho me casé, no tuve el reloj biológico, yo me casé a los 23 y a los 25 decidí tener mi primer hijo, el primero de 4. Dije, bueno, listo, hago los deberes y bueno, no pasaba nada y pasaron años. Y pasaron muchos años, te hago la versión corta, por supuesto, sí. Fueron 7 hasta que llegó mi primera hija nacida, Olivia, y en el medio el tabú tremendo, porque yo hasta que pude decir, che, si quiero un hijo y no puedo, me costó un montón, pero ¿por qué? Porque la gente, primero la presión, que ¿y para cuándo? Y sí. Que fui la primera en casarme y la última en tener hijos de mis amigas, de mis parientes, entonces todo eso, y te das cuenta de que es mucho más común de lo que uno podría haber llegado a pensar, porque seguramente cualquiera de los que está viendo o escuchando conoce a más de una persona que le ha costado o que está en ese proceso. Sí. Y sin embargo de eso no se habla. O se minimiza el problema, dice sí, me va a ayudar, ¿no? Sí. Ya va a pasar, no es grave lo tuyo. En cualquier momento quedas embarazado, relaja la cabeza. Y también la cuestión de que está relacionado con la culpa, ¿no? Sí. Cómo se le pone el peso a la mujer. Y eso me parece que es muy significativo. Y estas cuestiones que muchas veces, lejos de ayudar, hacen daño, ¿no? Causan mucho daño, mucho estrés. ¿Cuánto influye, digo, realmente el entorno social? A veces los más íntimos, ¿no? O sea, ¿cuánto influye en las decisiones, en el estado anímico de la mujer? Y un poquito también les pregunto por los mitos, porque decimos, está lleno de mitos la maternidad. Sí, desde el punto de vista médico, uno entiende de que esta frase de cuando te tranquilices te vas a quedar embarazada, en general viene de un ámbito en que no hay mala intención, pero que aún así genera mucho daño. Los estudios científicos no han podido demostrar un vínculo entre el estrés habitual, ¿sí? El estrés al que puede estar sometido la gran mayoría de la población, y el retraso en la maternidad. Es decir, decirle a una mujer que no se está quedando embarazada porque está nerviosa, no solo la está confundiendo y está quizás retrasando de que busque ayuda adecuada, sino que le estamos transfiriendo una culpa que no tiene, porque le estamos diciendo, es culpa tuya, porque vos estás nerviosa. Muchas veces, doctor, los propios médicos dicen esto, Sí. Estás nerviosa, le estás transmitiendo los nervios a tu bebé, también lo escuchamos de médicos. Exactamente. Y estar tranquilos es bueno, es saludable, por muchas otras cosas, pero no está siendo el causal por el cual la mujer no queda embarazada. Sumado a lo que dice el doctor, digo, es verdad que sí, este camino que lleva mucho tiempo y que por ahí son de muchos procedimientos de reproducción asistida, donde no se sabe cuánto tiempo, cuándo va a ser el éxito del embarazo y llegar a formar a la familia, eso sí trae mucho estrés psicológico y eso está estudiado que es el primer indicador de abandono de tratamientos de reproducción asistida. Eso es importante mencionarlo, porque a veces cuando se hace una consulta adecuada a un psicólogo, a un acompañamiento, a veces es un asesoramiento, un poner en palabras, una toma de decisiones informada, que me parece que eso es muy importante para poder elegir. Pienso, ¿no?, en la mujer de sentirse inferior, como hablábamos también fuera de cámara. Guada, vos escribiste un libro en ese momento. Sí, porque era mi manera de hacer catarsis. Entonces conjugué la periodista y la paciente y fui narrando mi experiencia hasta llegar a Olivia. En un primer momento la idea era que quedara en una cuestión íntima y después consultando con amigas, porque uno se va haciendo amigas y va empatizando con personas a las que les sucede exactamente lo mismo, me dicen, públicalo, porque esto ayuda un montón a visibilizar un tema que sigue siendo tabú, que sigue teniendo mala información, y también, yo digo, es una guía para todo aquel que le toca acompañar, porque me ha pasado a mi mamá, que no sabía cómo tratarme, a mi hermana, a mis amigas que me decían, estoy embarazada. Y vos decís, claro, pobre, ella lo quiere gritar y se pone en mi situación de que yo no estoy quedando embarazada y por ahí te va aislando socialmente, uno va alejándose de la vida que tenía habitualmente. Entonces digo, bueno, no, a ver,
si es un problema, si tiene un diagnóstico o no. ¿Sí? Y bueno, ayudemos a través de la visibilización y de poner en palabras ¿Qué que te algo pareció pasa. como muy importante en esto, en el acompañamiento, por ejemplo? ¿Qué se necesita del otro? Mira, yo le escuchaba a Ceci, le escuchaba al doc y digo, el abordaje integral, ¿no? Abordaje integral de una paciente, porque no se está jugando, o sea, no se está poniendo en juego algo sencillo, se está poniendo en juego la maternidad y es un proyecto de vida hacia adelante. Y uno no está enfermo 2 veces al año acá estás enfermo todos los meses y tu vida gira en torno a tu ciclo menstrual. A ver, me indispuse, estoy ovulando, tengo que buscar cómo hago. Entonces, tu vida pasa a estar completamente condicionada a eso. Entonces, un abordaje integral que tenga la parte del acompañamiento psicológico, un buen especialista que te explique cuáles son tus opciones y hasta dónde, e incluso no solo las ginecológicas, sino las que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con lo inmune, bueno, son un montón de aristas. Los cambios Totalmente, hormonales, totalmente. ¿no? Porque también hay cambios en el cuerpo que la mujer dice, bueno, ¿qué me está pasando, no? A través de los tratamientos. Son tantas aristas y tan complejo que me parece que merece lo interdisciplinario, Total, ¿no? claro. Y esto Qué de no importante. ser un útero o no ser un espermatozoide, sino ser una persona integral que busca una familia, ¿no? Y me Bueno, parece que vamos a profundizar ahora en esto. Hacemos una pausa, no se vayan.